La viabilidad económica de la pequeña agricultura creo que también hay que mirarla fuera del Perú. En muchos países industrializados en el planeta, la pequeña agricultura es perfectamente viable y es mayoritaria en sus países. Un caso que conozco bien es el de Japón. Los productores japoneses de arroz son microproductores comparados con los peruanos. Y tienen un nivel tecnológico avanzadísimo. Tienen una organización en cooperativas de comercialización generalmente totalmente eficiente, una conexión con mercados y con información de mercados relativamente rápida y una serie de políticas que favorecen la viabilidad económica a cargo del país. Los japoneses, por ejemplo, tienen un programa de apoyo a la pequeña agricultura muy grande. Y la primera razón que a uno le dan es porque para ellos el arroz y la producción de arroz es parte de su cultura. Para ellos es natural proteger la producción de arroz y no inundarse con arroz vietnamita, porque sin la agricultura del arroz, sienten que su país no tiene viabilidad. Entonces, esta viabilidad tiene que ver con muchos factores. Y creo que el tema de la percepción de la importancia de la pequeña agricultura o de la agricultura familiar para un país determinado es muy importante en las políticas y en los mecanismos de promoción. El considerar a las tecnologías de la pequeña agricultura atrasadas es una pregunta en realidad cargada de ideología, ¿no? Más que técnicamente correcta, creo. Es lógico que la sociedad en su conjunto considere que estos nuevos adelantos, digamos, caracterizan a lo moderno, ¿no? Pero yo creo que es un diálogo que perfectamente se da y que cuando se introducen variedades nuevas, por ejemplo, variedades nuevas que libera el INIA, y hay 10 años de investigación en promedio, ¿no?, para liberar una nueva variedad, y muchas veces tienen un éxito enorme en algunos cultivos, así que no hay un rechazo per se del pequeño productor a los adelantos tecnológicos. El problema es que no hay suficiente investigación apropiada para desarrollos tecnológicos de pequeña agricultura, y si existe, no está cerca o no es disponible, no tienen la carretera al costado, no tienen teléfono, no tienen internet. Entonces, yo creo que hay un problema muy grande de acceso a la tecnología. Yo creo que se trata más de una investigación que no ha priorizado la realidad del productor más pequeño y del productor familiar, y sobre si las tecnologías nuevas pueden ser aprovechadas, pero por supuesto que pueden ser aprovechadas. Yo creo que ahí hay un camino enorme para inversión gubernamental en investigación y en acercar las nuevas tecnologías a los pequeños productores. ¿Cuál, por ejemplo? Riego presurizado, sin duda, por supuesto. ¿Bien? Si el gobierno, en lugar de estar, o los gobiernos regionales, en lugar de estar pensando en grandes obras de infraestructura de riego, por ejemplo, realmente, como se está empezando a hablar, se promovieran muchísimas más y se financiaran, ¿bien?, muchísimas más pequeñas irrigaciones y control de plagas. Plagas y enfermedades son realmente un problema. Pero, por ejemplo, si uno se va a Camposol siembra todos los años 150 hectáreas de ají habanero. ¿Para qué siembra el ají habanero? Para producir su propio insecticida. Antes importaba la oleorresina, bien, ahora han traído un habanero súper picante y lo siembran ellos, lo procesan, y esa es una tecnología de la pequeña agricultura. Entonces, hay varios ejemplos que nos falta promocionar un poco mejor de cómo la gran agricultura peruana está beneficiándose de lo que los pequeños agricultores han hecho toda la vida. Yo creo que la economía campesina viable es fundamental para la conservación de la biodiversidad, pero no suficiente, ¿no? La biodiversidad tiene que ser reconocida de una manera diferente a simplemente plantas o animales creciendo ahí. Yo creo que tiene que, y particularmente el Perú, que es uno de los países más ricos del mundo en agrobiodiversidad,
tiene que tener claro que sin una inversión pública directa para fomentar a esos agricultores o esas zonas claves de conservación de la biodiversidad, no hay economía campesina que la mantenga. Y lo estamos viendo con el desarrollo gastronómico en el Perú. Y lo primero que te dice el restaurante: lo siento, muy interesante tus 200 variedades de papa, pero yo no puedo lidiar con 200 variedades de papa. A mí me interesan esas 4. Y esas 4 se la encargan a sembrar a un mediano productor que tiene mucha mayor facilidad para sembrar y para cumplir con el abastecimiento regular de esas papas a los restaurantes. El restaurante, como cualquier consumidor urbano, todavía no entiende que la conservación de la biodiversidad en la chacra exige un consumo diverso también. El rol del consumidor urbano de la ciudad en la conservación de la biodiversidad en campo en el Perú me parece fundamental, y creo que no estamos haciendo suficiente en sensibilizar a la población que sin un consumo diverso no hay posibilidad de mantener la biodiversidad en la chacra. Pero hay primero que asegurarse de que la gente tenga acceso a todo lo que los ciudadanos tienen derecho a tener, ¿no? Que el Estado se ocupe de desterrar el analfabetismo, ¿bien? Dar acceso, ¿no?, a medios de transporte y de comunicación, hacer todo lo necesario para que los niños no se mueran de una diarrea, y luego empecemos a hablar de viabilidad económica. Es imposible comparar a un pequeño agricultor en zonas de alta biodiversidad, por ejemplo, donde los servicios del Estado no llegan, con un productor de la costa al lado de la Panamericana y con teléfono, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad tienen que interiorizar, creo yo, el valor de la pequeña agricultura. Creo que es fundamental que en el Perú se reconozca que la cultura peruana, no por ser exagerar temas de patriotismo o de nacionalidad, pero hay algo que podemos denominar cultura peruana, y eso pasa en buena medida por lo que hemos recibido de la pequeña agricultura familiar conservacionista de la agrobiodiversidad. Si reconocemos eso, entonces la sociedad tiene que estar dispuesta a invertir mucho más de lo que hace, no solamente en hacer su tarea, sino en dar estímulos, por ejemplo, para la conservación de la biodiversidad. No es suficiente la pequeña agricultura. Yo creo que la seguridad alimentaria del país depende de una diversidad de estrategias y de sistemas productivos de alimentos nacionales e importados. Sin embargo, sí creo que sin la pequeña agricultura es imposible garantizar la seguridad alimentaria del país, pero por supuesto no le podemos pedir a la pequeña agricultura, si es que no tiene los recursos mínimos que el Estado debe darle, que contribuya mejor con la seguridad alimentaria. Ya lo dijeron, 2/3 partes más o menos de lo que comemos los peruanos proviene de la pequeña agricultura, sin buena parte de los servicios que la sociedad debe brindarle a esos pequeños agricultores. Entonces el potencial de crecimiento es bastante grande. Pero uno de los grandes problemas para hacer investigación en el Perú es que el sistema público de gestión de fondos simplemente te desincentiva para hacer investigación. Si a nosotros en una universidad nos ofrecen un proyecto cuyos fondos deban entrar al presupuesto de la universidad, la mayoría de nosotros en La Molina vamos a decir no gracias. No gracias, porque para comprar una caja de clips tengo que hacer un trámite espantoso. Entonces, la cantidad, el tiempo y los recursos para administrar y para hacer todos los trámites, para el uso de esos recursos, privados o públicos, es una locura. Nadie quiere hacerlo, ¿no? En general, yo creo que el desprestigio de la investigación agraria, y en muchos casos existe. Uno escucha hablar a los exportadores de hortalizas, de café, qué sé yo, y hablan de pues de todo el sistema público de investigación agrícola, pero una mínima comparación con lo que invierten otros países vecinos, Bolivia y Ecuador invierten más que el Perú, y no estoy hablando de Colombia, Chile, Argentina o Brasil, en inversión pública. No existe país desarrollado sin un sistema público mínimamente solvente de investigación agraria.
no existe. O sea, es imposible que el Perú se desarrolle sin un sistema público de investigación agraria.